No paran las críticas hacia el gobierno nacional por el aumento que decretó y que llevó el salario de los congresistas por encima de los 34 millones de pesos. Rubén Darío Bayona, usted tiene los detalles, pero ¿por qué hasta ahora se fijó este aumento para la vigencia 2020 y habrá nuevo aumento en el 2021? Ana Milena, buenas noches. En efecto, habrá decreto para aumentar el salario de los congresistas también en el 2021, porque el aumento salarial de los congresistas está estipulado en la Constitución en el artículo 187. Esos han sido parte de los argumentos que ha venido explicando el gobierno nacional para justificar esta alza. Pero ¿por qué hasta ahora, ya finalizando el año, se determina el incremento para el 2020? Por la situación de la pandemia. Sin embargo, estos 12 meses que dejaron de recibir este reajuste salarial deberá ser girado por el Ministerio de Hacienda. Cuando el país se preparaba para recibir la Nochebuena, el gobierno firmaba el decreto para aumentarle el salario de los congresistas a 34.418.133 pesos para este 2020, un reajuste de 1.676.378 pesos. Es decir, que para devolver a los 280 legisladores el incremento que dejaron de recibir este año, el Estado deberá desembolsar aproximadamente 5.632 millones de pesos. El aumento ya indignó a los trabajadores, principalmente de la salud, como a Iris Paternina, enfermera del hospital en Corozal Sucre, institución que enfrenta una dura crisis económica por sueldos atrasados. ¿Cuánto nos aumentaron ahorita el salario? Pérrigo. Para nosotros que estamos en pie de lucha, supuestamente para el presidente nosotros somos héroes. ¿Héroes de qué? Héroes de hambre, héroes de miseria, héroes de abandono, se puede decir. En las calles se comparte la indignación. Toca vivir en un hospital prácticamente, dejar a sus familias a un lado y todo, y pues mientras los políticos están ganando la plata sin hacer nada. Si los médicos que están poniendo el pecho prácticamente adelante de la pandemia, deberían de quitarle a los políticos y darle a los médicos. El descontento podría crecer aún más por el aumento del salario mínimo que deberá decretarse esta semana. Aspira, según él, en su grandísima bondad, a hacer un aumento del 3,5%. Qué gran diferencia para sus socios en el Congreso y el tratamiento que le da a los más vulnerables y a los más pobres de Colombia. El Ministerio de Hacienda explicó que el aumento a los congresistas está consagrado en la Constitución, además que es menor al que se concertó a finales del 2019, con el que se fijó el salario mínimo de este año, teniendo en cuenta que fue del 6%, mientras que el de los parlamentarios y funcionarios públicos fue del 5,1%. Mientras al presidente Duque le recuerdan en redes con este trino en el que prometió congelar por 10 años el salario de los congresistas, el líder del Centro Democrático anunció que los parlamentarios de su partido no recibirán el incremento. Entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o de destinarlo a una tarea social. El partido insistirá en la disminución del número de congresistas y del salario. Al anuncio de Uribe ya le salió reparo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y desde la red de veedurías ciudadanas. Embusteros salen con estos anuncios después de que han liderado el hundimiento de todas las propuestas para congelar o reducir el salario de los congresistas. Los parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, no dejan de defraudar sistemáticamente a los colombianos y colombianas, pregonando que van a ceder, entregar o devolver esos recursos de un incremento injustificado de su salario por una gestión precaria a nivel del año. También hubo incremento para los trabajadores administrativos y de planta, que incluye a los secretarios de Senado y Cámara, con un ingreso por más de 20 millones de pesos, y a las directoras administrativas de ambas corporaciones por más de 19.700.000 pesos mensuales. Ya hay varios partidos políticos como el Centro Democrático y el Partido de la U que han anunciado que van a donar este incremento a causas sociales. Por ejemplo, el Partido de la U en un comunicado dice que para nada conviene el decreto firmado por el gobierno en el que le otorga el alza del 5,2% al sueldo de los congresistas. Es un despropósito, dadas las múltiples metas sociales que aún faltan por concretar y otras por comenzar. Otras colectividades insisten en que es necesario que se vuelva a tramitar el proyecto de ley para reducirle el salario de los congresistas, pero cabe señalar que esta iniciativa no ha tenido, en las oportunidades que se ha tramitado, éxito en el Congreso. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.
Gracias, Rubén. Y ante la polémica que se ha desatado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, salió a dar las explicaciones del alza. A principios del año 2020, el gobierno decretó el incremento del salario mínimo en un 6%. Eso es antes de la pandemia. A los trabajadores públicos se les incrementó solo 5.12%. A los congresistas no se les había hecho ningún incremento en este año. Pero como la Constitución en su artículo 187 obliga a liquidar el incremento a los congresistas, para este año se expidió un decreto recientemente que establece un incremento del 5.12%, pero es aplicable al año 2020. El gobierno del presidente Duque ha sido consistente en estos 2 años. En el año 2019 el incremento para los trabajadores fue del 6%, para los servidores públicos del 4.5%. En este año 2020 el incremento para los trabajadores fue del 6%, para los servidores públicos el 5.12%. De hecho, durante la misma pandemia el gobierno expidió un decreto que creó el impuesto solidario para gravar a los funcionarios con los salarios más altos, de fin que existiera una contribución para apoyar el manejo de la emergencia. Desafortunadamente, la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Aún no se ha fijado el incremento salarial para el 2021, pero el propósito del gobierno del presidente Duque es que, teniendo en cuenta la pandemia, se haga un incremento que garantice la capacidad adquisitiva de los trabajadores y al mismo tiempo la generación de empleo para la reactivación.